Saludos, muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Como saben, pues tenemos ya esta práctica en la cual vamos a estar realizando podcasts aquí en Canaco con diferentes empresarios de la ciudad de Mexicali, Baja California. Canaco Servitur nos hace el favor de permitirnos este espacio y pues esta es la segunda edición donde tenemos el gusto de platicar con Lidia Granados. Lidia en lo particular es una persona a la que respeto mucho, fue la primera mujer presidenta aquí en Canaco y como se lo dije en anteriores ocasiones, Lidia, me llamó mucho la atención que le tocó el proceso, esa transición en la pandemia y cómo pues supiste en su momento trascender dentro de este proceso que fue tan delicado. Pero antes que nada, agradecerte el que hayas aceptado la invitación para estar en este podcast y sobre todo el hecho de que estamos pues tratando de fortalecer no solamente la imagen de esta asociación tan importante para el mundo empresarial Cachanilla, sino también para aquellos jóvenes, influirles en ellos pues incentivarles, más bien dicho, esta necesidad de poder sobresalir en el medio local. Pues primeramente, buenas tardes, Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes, excelente, bendito Dios, un gusto estar aquí y agradezco sus palabras. Lidia, pues antes que nada nos gustaría conocer quién es Lidia, dónde nace, cuáles son sus primeras motivaciones, pero sobre todo cómo fue el hecho de la integración familiar para poder ir creando y generando no solamente la personalidad, sino también ese encono de sacar adelante la vida empresarial de tu parte. Muy bien, pues ¿quién es Lidia? Su servidora soy Lidia Granados Pacheco, hija de don Enrique Granados Espinosa, en paz descanse, de doña Lidia Pacheco González, hija de agricultor ganadero. Me crié felizmente en un rancho en la colonia Centinela, siempre digo en las faldas del cerro de Centinela. Soy la segunda de 5 hermanos. Una hija criada por mamá directamente, de una mamá que su trabajo fue mucho, puede uno decir, no trabajaba, claro que trabajaba, muchísimo, atendiendo 5 hijos. Que en aquel entonces éramos bastante inquietos los hijos, ¿no? Definitivamente, pero también disciplinados. Así es. También disciplinados, existía el detalle de que sabíamos que había que obedecer, nos criamos libres entre los bordos de los canales, entre los terrenos, en muchas cosas. Ahora sí que asistí a una primaria rural, era como el patio trasero del rancho. Mis estudios secundarios en aquellos entonces pues eran complicados, así que juntaban a todo el grupito que habíamos de toda la familia, otros hermanos de mi papá, mis abuelitos, y era hacer una salida como si fuera un autobús escolar con todos los jóvenes estudiantes que nos traían a la secundaria. No había medios de transporte para el rancho, en la colonia Centinela. Y bueno, tuvimos la oportunidad, como le decía, de una primaria rural, la secundaria estatal número 5 Francisco y Madero. Soy egresada de la preparatoria Baja California y orgullosamente cimarrona de la licenciatura en Derecho. Siempre existe, desgraciadamente en nuestra cultura, el hecho de preparar a los jóvenes para ser empleados, más que para ser empresarios o propietarios de una empresa, que viene siendo lo mismo, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue esa educación que te llevó a irte convirtiendo más que en una persona trabajadora en una persona empleadora de? Ok, para empezar, en aquellos años la preparación que nos dieron fue diferente la que les dieron a los hombres que la que nos dieron a las mujeres, porque la verdad es que aunque mi papá, de un pensamiento muy abierto,
siempre él tuvo en mente que a los hombres había que darles una mayor preparación porque ellos tenían que ser proveedores. Y nosotras había que darnos la oportunidad de estudiar, de prepararnos, pero ustedes van a ir a donde van a tener proveedor. ¿Sí? Entonces, hubo la oportunidad, sí, somos 2 mujeres, 3 hombres, las 2 mujeres también somos, los 5 somos profesionistas, ¿sí? Ellos tuvieron una poquita de más preparación porque con los hombres hubo la oportunidad de que a ellos los mandaban a estudiar inglés en aquel entonces a escuelas de verano a nuestra hermana ciudad de Calexico, ¿sí? A nosotras no, nosotros nos preparaban para atender la casa. Entonces hizo un gran trabajo mi mamá porque bueno, nos enseñaron todo eso, pero a final de cuentas, pues Dios nos concedió crecer muy conscientes, como hijos de patrones, pero muy conscientes respecto al valorar a toda la gente que trabajaba la tierra, que trabajaba el ganado, de que eran empleadores, mis abuelos, mi papá, sus hermanos, pero siempre conscientes del valor que tenían los equipos de trabajo, ¿sí? A final de cuentas, se usaba en aquellos años el trabajador, en esto para mi papá siempre fueron equipos de trabajo, y bueno, fue aprender a que había que dirigir algo. No fue con esa mentalidad de que hay que ser empresario, más aún, sin embargo, sí era dentro de lo que cabe en ese sentido. No se usaba el concepto, por así decirlo. Efectivamente, no se usaba el concepto. Ahora, Lidia, vas creciendo con esta educación familiar de antaño, sí. Y cómo empiezas a trascender sí. en este proceso de la educación, la típica ama de casa, aún con preparación, pero evocada a ser ama de casa y decir, ¿sabes qué? Yo creo que puedo dar más, me interesa dar más, y sobre todo, ¿cómo empiezas a desarrollarte? ¿Cómo empiezas a ver que hay esa inquietud de buscar el emprender una empresa? Eso fue algo que de alguna manera, aunque no se dio de lleno en lo que fue el origen, sí se dio la oportunidad de sembrar en nuestras mentalidades el que de alguna manera nos preparaban, porque tal vez nos tocaría, conforme pasaba el tiempo, mi padre era un hombre visionario. Entonces, que ustedes sepan y puedan valerse por sí mismas, aunque, decía él, la ley de vida indica que ustedes van a tener proveedor, pero quiero que sepan valerse por sí mismas. ¿Sí? Entonces, desde los 15 años tuvimos la oportunidad, tanto mi hermana como yo, de alguna manera de trabajar en el verano, ¿sí? Muy bien, mi mamá con mi hermano empresario, etcétera, etcétera, había la manera de que, ok, ¿sabes qué? Enséñalas a trabajar. A los 15 años, su servidora trabajé de cajera en una panadería, nos traían al trabajo para que supiéramos lo que era recibir un ingreso el fin de semana y tener que administrar nuestro ingreso, ¿sí? Lo comparto, ese ingreso era entregado a la administración familiar. Recuerdo muy bien que lo guardaban y lo separaban, bendito Dios, no había la necesidad de usarlo. Y cuando se acababan las vacaciones era, ¿qué quieren comprar para ustedes? Entonces tienen que aprender a conocer eso. A los 18 años, su servidora tuve la oportunidad de ingresar a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, a lo que se llamaba el Comité Local de Contratación de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Uy, te aprendiste ese nombre tan largote. Sí. Fue una gran escuela para mí. Parte de mi formación, de mi forma de ser, de cómo trabajar, de ese sentido de responsabilidad, de esa hambre de poder hacer algo por la gente, parte de eso, aparte de mi formación y mi crianza, fue ahí tuve la oportunidad de apoyar a mucha gente del Valle de Mexicali, de apoyarlos a sacar adelante un sinnúmero de problemas, porque me tocó. Somos muy sinérgicos las personas que venimos del Valle con la gente del Valle, ¿no? Claro que sí. Tratamos siempre de mantener ese apoyo. Muy empáticos. Muy empáticos, buscando apoyar, porque es un sector vulnerable de alguna manera, porque la preparación y los conocimientos no siempre son los mismos. Así es. Entonces busqué apoyar en todo lo que pude,
Después dejé de trabajar ahí, tuve a mi cargo, una vez que terminé mis estudios universitarios, tuve a mi cargo el departamento jurídico a nivel estado, siendo muy joven. El paso de algunos años dejo de trabajar y es ahí donde entonces se abre la mentalidad empresarial, había que seguir adelante. Había sido empleada a los 15 años, había sido empleada funcionaria de gobierno de los 18 a los 25, 27 años. Y entonces ahí es para mí emprender y volar de una manera diferente en la iniciativa privada. ¿Por gusto, por necesidad o cuál fue la razón? Ok, la razón fue que a final de cuentas hubo ciertas presiones exteriores en medio pues, de intervenciones a veces inclusive políticas. Entonces decido dejar el sector, la función pública e inicio la iniciativa privada, haciendo que ejerciendo mi carrera como abogado litigante. Ahí se dan mis primeros pasos, mis primeros pininos ya en tener que sostener un despacho, pagar todo lo que hay que pagar para poder dar un servicio al público y en corto tiempo, bueno, pues tener quien pudiera hacer apoyo ahí surge el primer ser empleador, generando ¿qué? Pues una primera plaza de quien, pues de quien estuviera en recepción como secretaria, después de eso con los pasantes que siempre busqué que tuvieran un ingreso por pequeño que fuera porque no podía más, pero siempre busqué que hubiera un ingreso, una compensación para que por lo menos el aprender en la etapa de vida en la que estaban no les costara. Ahora, interesante, ¿en qué proceso de esta transición o estas transiciones Lidia dentro de su contexto familiar pues genera un hogar, genera una familia, cómo compaginarlo, qué parte, porque al final de cuentas, y lo entendemos, es más difícil para una mujer porque por tradición es más fuerte el vínculo que generan hacia los hijos y también hacia las responsabilidades internas del hogar y más pues en nuestros años mozos de juventud, ¿verdad? Muy bien, ¿qué sucedió? Había que desarrollarnos, había que crecer profesionalmente, pero había algo que ahora existe pero no se respeta, que era el que había que cumplir las reglas. Aunque yo estuviera trabajando y estuviera progresando, saliendo adelante, aunque trajera el trabajo y las responsabilidades que tuviera, en mi casa y en mi familia había ciertas reglas y ciertos tiempos que había que cumplir. Entonces, ahora sí que para mí era, y así me lo manifestaban, tendrá la oportunidad de trabajar, inclusive mientras soy estudiante. Hija, va a trabajar porque quiere, va a desarrollarse. Su obligación y su compromiso es estudiar y traer buenas calificaciones. Si usted se atrasa, deja de trabajar. Entonces, era un compromiso y un doble reto. Tenía que esforzarme por seguir cumpliendo con mi escuela como debía de ser para poder seguir trabajando porque quería, porque fui inquieta. Pero bueno, en mi casa había ciertas reglas, ciertos compromisos, sobre todo de fines de semana, en los que había que cumplir con el rol familiar como hija de familia y seguir dentro de las tradiciones familiares. Al paso de los años también, bueno, cuando cambia la vida y adquiere otro tipo de compromisos familiares en el matrimonio, es compaginar las dos cosas, que de alguna manera ya traía yo esa formación. En este proceso, ¿cómo logras ese equilibrio? Porque no es fácil, sobre todo porque también tiene mucho que ver esa comunicación dentro del matrimonio, ¿no? Definitivamente, y tiene toda la razón, tocamos el tema. No es fácil, es algo que hay que hablarlo de frente. Comparto pues algo muy personal, ¿sí? Su servidora, me caso al paso de los años, ya de alguna manera dentro de la iniciativa privada y al tiempo que contraigo matrimonio con Jesús Antonio Sánchez Elizalde, al mismo tiempo inicio mis actividades como agente aduanal.
es algo que hay que platicarlo, que hay que hablarlo, que definitivamente encuentra uno muchas complicaciones porque, como sabiamente lo dice, de los tiempos en los que venimos, y seguro estoy que usted es más joven que yo y utiliza esa palabra, hay el compromiso de esto le toca a la mujer y esto le toca al hombre. No ha sido fácil el decir, espérame, casados, casa de dos, apoyo de los dos, y de alguna forma lo que hay uno también tatuado eso, lo trae uno porque así lo criaron a uno. Entonces ha sido y fueron muchas pláticas, muchas altas y muchas bajas, y un gran esfuerzo para poder cumplir con lo que ya traía yo arraigado. Aunque usted trabaje, tiene que cumplir con sus compromisos de la casa en el fin de semana. Entonces, pues es mayor esfuerzo, mayores horas despierta, voy a decir, porque sacrifica uno entonces horas de descanso, horas de sueño para poder cumplir uno en el trabajo, cumplir en la casa, cumplir con todo lo que hace una mujer, que ahora se usa que de repente es la mujer o es el hombre, pero hay que ir al mandado, hay que organizar la casa, un sinnúmero de cosas y compromisos. Al paso del tiempo nace nuestra hija, fuimos bendecidos con una sola, y bueno, se multiplican los compromisos, el trabajo, pero también las ganas de salir adelante. Es importante porque te tocó vivir una época en que ya se estaba dando el paso de la libertad hacia la mujer, sí. Aun sin embargo con más cuestiones morales que otro tipo de situaciones, y pues eres un ejemplo para las nuevas generaciones que tienen muchísima más libertad y se encuentran buscando pretextos para decir el por qué no pueden hacer las cosas. Pero sé que tienes una reunión en unos cuantos minutos. ¿Cómo llegas a Canaco? ¿Cuál es el incentivo que dices que te hace pensar, sabes qué, a mí me interesaría estar ahí? ¿Y por qué? Su servidora, siendo abogado de la iniciativa privada, era abogado externo de la Asociación Baja Californiana de Comerciantes en Autos de Mexicali. Okay. Se presentan un sinnúmero de problemas y controversias que a la fecha siempre siguen batallándose con la importación de autos, ¿sí? En aquel entonces, la Secretaría de Hacienda plantea a las asociaciones, todas muy fuertes, asociaciones muy grandes, ¿sabes qué? Vamos a generar una figura jurídica que se dedique a la importación exclusivamente de autos, ¿sí? Fue algo que surgió en mi vida, que surgió en mi camino, una oportunidad. Siendo el abogado externo, había que reunir ciertos requisitos. Se mandaron varias propuestas. La propuesta que reunió los requisitos fue la de su servidora. Y bueno, pues entonces me fui a México y a Querétaro, a Nicafia, a diferentes lugares, a presentar los exámenes para ser, en aquel entonces se suponía, mandatario. Sí, pero ya al reunir documentación y todo, terminamos siendo agentes aduanales por fracciones arancelarias específicas, exclusivamente para la importación de autos usados. Iniciamos con 10 fracciones. Al paso de los años se volvieron genéricas, pero pues es una larga historia. Iniciamos con 10 fracciones, 15 patentes a lo largo de la frontera se entregaron o se concesionaron, para buscar precisamente llevar a cabo la importación de autos usados, buscando evitar la subvaluación, buscando evitar la falsificación de facturas y un sinnúmero de detalles que, como estábamos entonces identificados plenamente los que realizábamos este trabajo, era muy sencillo revisar rapidito lo que estaba ingresando a nuestro país por concepto de impuestos en ese sector específico de la importación de autos. Al volverme agente aduanal, de alguna manera adherida a la Asociación Baja Californiana de Comerciantes en Autos de Mexicali, con ese respaldo total, ahí surge y se da APCA de Mexicali. Era agremiado junto con toda su gente a Canaco Mexicali. Y bueno, como prestadora de servicios, pues decido afiliarme, sí, como un paso natural, como un paso
lógico, ¿sí? Vamos a afiliarnos a la Cámara de Comercio. Y así venimos afiliados desde hace aproximadamente 27, 30 años. Ahora bien, te afilias y cómo vas notando las diferencias entre lo que eras antes de estar afiliada al proceso y las mejoras, porque ya 27 años te van marcando una pauta de cómo llegaste y cómo está actualmente Canaco. Tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca porque el sector de autos fue un sector donde cada año se vivía la problemática del decreto automotriz, se paraban las importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente me tocaba vivir directamente cada año la necesidad de apoyo para que ellos, como comerciantes en autos, pudieran tramitar nuevamente, y toda la gestoría, a final de cuentas, se hacía la asociación de la mano de la Cámara y juntos todos a México. Eso era un ciclo que estaba escrito año con año, cada que se vencía el decreto automotriz, era un camino que había que recorrer. Atender las necesidades del gobierno federal. Definitivamente. De antes, de después, lo que de alguna manera ha existido todos los tiempos. ¿Quién es el apoyo para todo ese tipo de situaciones de gestoría con otra investidura, con otra envergadura para ser recibidos? Cámara de Comercio. Entonces, la verdad es que para mí se dio en un proceso, como lo dijo, natural, el ver lo que ahí estaba la solución para esos, ¿qué le puedo decir? 250, 300 agremiados que formaban la Asociación Baja Californiana de Comerciantes en Autos de Mexicali y todos afiliados a Canaco de Mexicali. Entonces era algo que se volvía como una unión, como una unidad, pero ¿dónde se resolvían todos los problemas? ¿O a través de quién? De la Cámara de Comercio. Que es una de las cosas que a veces el empresario por fuera que no está afiliado a una cámara del tipo que le corresponda no entiende, piensa que lo ven más como un gasto que como una inversión, ¿no? Efectivamente, pero debe de ser, y eso hay entonces que dilucidarlo, sopesar costo-beneficio, que debe ser inversión-beneficio. En realidad, para empezar, lo primero que debe uno hacer es invierto tanto, por meses tanto, termina siendo mínimo. Esta situación es, siempre lo digo yo, como las aseguranzas de gastos médicos, como las aseguranzas de los vehículos, donde lo barato es no usarlos, porque quiere decir que no tuvimos problemas. Así es. Pero ante cualquier situación que tengamos como empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, que es mi caso, turismo, etcétera, etcétera, a final de cuentas, con cualquier tropiezo que tengamos, que la Cámara logre apoyarnos y logremos resolverlo, ¿sí? En buscar cómo sí estamos del otro lado por el simple hecho de ser agremiados a Canaco Mexicali. Tú llegas hace 2 administraciones, 3 porque repetiste, ahí en base a las circunstancias también, a Canaco, a la presidencia como primer mujer, pero con grandes problemas, la pandemia, el problema de las gaseras y otras cuestiones que aunados a la pandemia se venían, como la situación entre lo que es la frontera Estados Unidos-México, el comercio, etcétera. Primeramente, ¿cómo llegas? Y segundo, ese apoyo que debiste lograr entre empresarios y gobierno, ya siendo presidenta. Ok, ¿cómo llego? Formando parte de un grupo que ha venido trabajando desde hace muchos años, por el sostener a la Cámara en el nivel que es el de la Cámara de Comercio, formando parte de un grupo de trabajo desde hace efectivamente los mismos 27 o 30 años, tengo 33 años, voy a cumplir 34 años como agente aduanal. Entonces, adherida a ese grupo, trabajando de la mano, la verdad, con la mayoría de comerciantes masculinos, ¿sí? En la Cámara de Comercio se da la oportunidad de ocupar distintos puestos en distintos periodos dentro de la mesa directiva, dentro del Consejo
de cámara, y haciendo siempre que mi mejor esfuerzo, dando lo mejor de mí, cumpliendo siempre con el compromiso que tengo, siempre siendo muy formal en todos los compromisos que su servidora he asumido al paso de los años. ¿Cómo hacer con el gobierno? Así, con formalidad, con representación, cumpliendo, buscando en las cosas como sí, cómo demostrarte que vengo de la formalidad. Apóyame, gobierno, y no me des el trato de, pues voy a utilizar la palabra, no me gusta mucho, pero solía decirles, no son delincuentes, son empresarios formalmente establecidos, legalmente establecidos, y he de ser sincera, y lo digo con mucho orgullo, recibí un gran apoyo, ¿sí? Tanto de la presidenta municipal, que me tocó trabajar con 3 diferentes. Me tocó en su momento nuestra ahora gobernadora, como alcaldesa, me tocó Lupita Mora como alcaldesa, y luego me tocó nuestra actual alcaldesa Norma Bustamante. Entonces, una excelente relación. Sabían que si yo pedía algo para un agremiado de la Cámara, siempre era apóyenme para que cumpla. Está cumpliendo en esto, se genera un problema, estoy de acuerdo, pero apóyenme, vamos buscando cómo sí, no cómo no. Que fue una de las cosas como sacaste adelante el problema de las gaceras. Definitivamente, no les den ese trato, todo el mundo tiene familias. Soy mujer, sé lo que es administrar una casa, una familia, sé lo que es las necesidades, y sé lo que es que el proveedor, ¿sí?, tenga la necesidad de seguir llegando a su casa todo lo necesario. Y uno como mujer, pues como dice uno cuando contrae nupcias, el compromiso de administrar y de que todo se aproveche. En el hogar, que en su momento es la casa, pero las empresas se vuelven un compromiso exactamente en el mismo contexto, aunque de diferentes dimensiones. En diferente proporción. Así es. Lidia, nos queda poquito tiempo. ¿Qué le aconsejarías tú en tu caso? Es importante el comunicarle hacia las mujeres la ventaja de buscar el ser emprendedoras, el afiliarse a la Cámara, pero también hablarlo en la generalidad, porque es algo que se te da muy bien. ¿Qué les puedo decir? A todo el sector femenino, primero que les quede claro, porque siempre lo hago así porque es algo que yo así lo creo, es mi convicción. Para empezar, no somos iguales. Los hombres y las mujeres no somos iguales, nacimos diferentes. Tenemos que seguir viviendo este proceso porque nos reconozcan la igualdad de capacidades. Buscamos la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la importancia de ser emprendedoras? Que podamos disponer un poquito más de nuestro tiempo para poder vivir esa empatía entre coordinar y tratar de seguir cumpliendo con un principio que es un valor fundamental para nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra entidad federativa, nuestro México, la familia. No podemos ni debemos dejar de lado, ¿sí?, nuestros hijos, porque estamos trabajando. Es difícil, es complicado, y lo mencioné a un principio, ¿sí? Sacrifica uno horas de sueño, pero ¿saben qué? Vale la pena, oiga, vale la pena. Hay que seguir forjando todas esas cosas positivas que se crearon, como se dice ahora. Se están acabando las generaciones que venimos de los 50, 60, 70, etcétera, etcétera. Se acaban, qué bueno, en lo que sea positivo, pero no debemos perder los principios, los valores, el respeto, la moral, porque hay muchas situaciones que a nivel gobierno se viven ahorita precisamente porque hemos dejado de lado, de alguna manera, tal vez sin intención, pero muchos compromisos que debieran de ser familiares. Muchos de los problemas de nuestros hijos, de repente decimos, es que el gobierno, es cierto en cierta medida, por eso digo entre comillas, pero donde se aprieta la rienda es en la casa. Es en la casa donde se fincan los límites, los principios, los valores, el respeto, la autoridad moral.
todo lo necesario es en casa. La educación se mama, decía mi madre. Definitivamente. A la escuela vamos a aprender otras cosas, pero lo base y fundamental es lo que le acabo de decir para que haya un buen desempeño. ¿Sería lo mismo la vida de Lidia Granados, en este caso, sin familia? A estas alturas de la vida, ¿crees que hubiera llenado lo empresarial ese espacio que te da la familia? Voy a contestar en función de mí. Sí, en función de mí y respeto el sentir de las demás personas. En función de mí, no sería lo mismo. No sería lo mismo. Seguramente habría encontrado la manera de llenar de alguna manera esos vacíos, ese algo, si Dios no me hubiera concedido una familia enfocada en el trabajo. A mí me encanta trabajar, me fascina trabajar, pero no por eso dejo de lado la fascinación de lo que es tener ahorita mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, el ser tía abuela, el tener mi hija y el tener una empresa de la que estoy orgullosa porque he tenido tropiezos, he tenido altas y bajas. Los tropiezos pues nos hacen más fuertes porque es buscar la manera de cómo salir adelante, cómo subsistir. No es fácil, porque nada es fácil, pero las cosas que valen la pena cuestan trabajo y siempre hay que buscar el cómo, cómo le hago. Hay que adaptarnos y conste que a mí me ha costado trabajo adaptarme a muchas cosas modernas, porque traigo tatuado cómo se hacían las cosas antes, pero hay que adaptarnos. Es que me queda claro que una empresa puede tener altas y bajas, pero lo mismo va a ser con o sin familia. Pero el vacío que te deja el no tener una familia, ese nunca lo vas a recuperar ni lo vas a compensar con la empresa, porque la empresa puedes llegar a viejo y se va a perder. Definitivamente. Pero la familia no. Ese siempre va a ser el bastión que te va a conservar. Lidia, ¿cuál sería tu consejo para los jóvenes de por qué integrarse y para personas también adultas, por qué integrarse a Canaco? Hay que integrarse a Canaco porque saben una cosa, Canaco es una escuela. Canaco es una escuela. Hay muchas cosas que las nuevas generaciones las trabajan y las ven diferentes y lo entiendo porque son los tiempos que les toca vivir, que están viviendo. Pero siempre habrá algo en lo que se requiera, como se dice, de la historia, de cómo se hacía antes, cómo se manejaba, cómo ver el antes, el ahora y el futuro, para comparar, para prever. Pero además, hay un sinnúmero de circunstancias que una vez que uno se vuelve micro, pequeño o mediano empresario, que va a encontrar uno el apoyo de la Cámara, que va a encontrar uno la escuela de camina por aquí, esto se hace por aquí, esto se hace por allá. Y es algo que todos cuando vamos iniciando requerimos, pero no todos tienen o tenemos el capital económico necesario para buscar esos apoyos en la iniciativa privada. ¿Quién le dio a uno las asesorías en la iniciativa privada? Hay, y mucho. Ahorita se usa mucho los coaches, las mentorías, ¿sí? Más o sin embargo, si va uno iniciando, pues la verdad es que de repente lo que menos uno tiene son los recursos para ese tipo de cosas. ¿Dónde las pueden alcanzar? A través de agremiarse, en este caso a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, quien los llevará de la mano, quien velará, ¿sí? Porque se respeten sus derechos y por apoyarnos a cumplir con toda la reglamentación, con toda la normatividad, con todo lo que sea necesario para estar en regla y a final de cuentas, bueno, pues de repente hay un problema, sí, pero espérate, sí cumplo, que yo, bueno, hay errores, sí, pero aquí estoy, soy un ciudadano que no está robando oxígeno, soy un ciudadano que está cumpliendo o ciudadana, como jefe de familia, como jefa de familia, proveedor, generador de empleos. Apóyame gobierno y aquí está mi Cámara que me respalda, que te da una fortaleza. Así es. Que, sí, porque la Cámara de Comercio al final de cuentas está respaldando para afiliarse a la Cámara. Lo primero que hay que hacer es estar
formal y legalmente, cumpliendo todos los requisitos, ¿sí? Y eso significa que, hablando en término económico y de gobierno, que pagamos impuestos en todas partes. Perfecto. Lidia, pues te agradezco mucho este espacio y pues esperemos tener la oportunidad de tener otras pláticas en otros escenarios, pero siempre tan provechosas, tan productivas como esta que acabamos de tener. Muchas gracias. Gracias a usted, a sus órdenes todo el tiempo, y un placer poder comunicar a sus escuchas lo que su servidora pueda transmitirles y les sea de utilidad a alguien que encuentre un incentivo o una respuesta para tal vez algo que estaba viviendo en ese momento. Perfecto, gracias.